Me presento. Soy el doctor Carlos Cruz Fuentes, investigador del área de genética molecular y psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz en la Ciudad de México. Y dentro del marco del tercer simposio iberoamericano virtual de neurociencias, compartiendo saberes, impulsando ciencia, es que les vengo a presentar el tema Perspectivas del uso de puntuaciones poligénicas en medicina, el caso de los trastornos neuropsiquiátricos. Comenzaré señalando que uno de los conceptos fundamentales que han emergido del conocimiento adquirido a través de las distintas disciplinas o enfoques empleados en el campo de las neurociencias contemporáneas es que los trastornos psiquiátricos, esto es, las condiciones asociadas a la alteración de diversos procesos mentales, son en gran medida trastornos del cerebro. Dicho de otra manera, los podemos considerar como trastornos neuropsiquiátricos. Por ende, y bajo esta misma premisa, podemos deducir que para poder mantener un adecuado estado de salud mental que nos permita enfrentar los restos impuestos día a día a lo largo de nuestra existencia como seres humanos, es que requerimos mantener a nuestro cerebro sano. Por otra parte, existe una sólida evidencia derivada de años de intensa investigación científica que sustenta la importante influencia que nuestros genes ejercen en el funcionamiento de nuestros cerebros. Es así que la genética, en su versión más amplia, la genómica, cuando se han aplicado al campo de las neurociencias, han generado conceptos fundamentales en distintos niveles de la complejidad sobre el funcionamiento del cerebro y a partir de los cuales se pretende identificar mecanismos moleculares que intenten explicar cómo se generan estas afecciones cerebrales. Solo que a diferencia de muchas de las enfermedades neurológicas clásicas, en donde la aplicación de estrategias de localización genómica ya ha permitido establecer, sin lugar a dudas, cuáles son los genes y cuáles son las alteraciones estructurales de los mismos, cuya expresión anómala es la causa de la idiopatogenia de los mismos. Sin embargo, para el caso de los trastornos mentales, estos son concebidos más bien como resultado de interacciones dinámicas entre múltiples factores de tipo psicobiológico, ambiental y de experiencias sociales que son propias del ser humano. Esto le añade un nivel de complejidad supremo. En cualquier caso, uno de los retos de la investigación es el de poder identificar entre estos múltiples niveles de complejidad cuáles y cómo son los mecanismos moleculares sobre los que subyacen estas condiciones. Es aquí en donde los hallazgos derivados de la investigación en la genética y la genómica al campo de los trastornos mentales han sido y seguramente serán fundamentales para revelar pistas que deberán ser evaluadas en aras de ser posiblemente aplicadas al campo de la clínica psiquiátrica. En este punto debo plantear la siguiente pregunta. En realidad, ¿qué nos ha aportado el conocimiento adquirido en las últimas décadas respecto a la estructura del genoma humano? Para propósito de esta charla, deberé destacar particularmente el concepto de la extensa variabilidad integrada a la secuencia del genoma. Dicha información nos ha permitido, junto con importantes avances tecnológicos, el poder aplicar dicho conocimiento para explorar el denominado componente genético de las enfermedades complejas, incluidas los trastornos mentales. Particularmente relevantes han sido los esfuerzos basados en los denominados estudios de asociación de genoma amplio o GWAS, como se les conoce más genéricamente. Un ejemplo ilustrativo de los datos generados por estos GWAS son estos dos reportes que aquí les muestro, publicaciones de reciente factura, en los que hemos tenido la grata oportunidad de participar como parte de los consorcios internacionales de la psiquiatría genética, en este caso orientados específicamente al diagnóstico depresivo mayor, y en donde cada vez más, y a medida que crecen los tamaños de muestra analizados, se identifican señales candidatas que serán exploradas a través de otros estudios genómicos y aplicaciones de las neurociencias. Por otro lado, tengo que subrayar al menos dos de los múltiples logros derivados de este tipo de estrategias. El primero, ilustrado en esta diapositiva, es la corroboración de la constitución poligénica
de los trastornos psiquiátricos, algo que ya se había anticipado teóricamente muchas décadas atrás. En segundo lugar, y relevante al tema que nos atañe, ha sido la propuesta generada en años recientes de poder emplear todo el conjunto de datos genómicos para crear índices de riesgo genético, pero a nivel individual, que pudieran ser relevantes para múltiples condiciones médicas, incluyendo los trastornos psiquiátricos. Esta propuesta ya ha sido adoptada por múltiples investigadores, como nosotros, quienes en los últimos años hemos estado realizando esfuerzos que conlleven quizá en lo futuro a poder ser empleados, como decíamos, en la práctica clínica. Pero, ¿qué son y cómo se generan estos índices? Si bien ha habido distintas aproximaciones metodológicas, sin duda alguna, la más conocida e importante a la fecha son los denominados puntajes o puntuaciones poligénicas. Estas son estimaciones de la propensión de un individuo a manifestar un fenotipo determinado que se han calculado como una suma de todos los genotipos del genoma ponderados por sus correspondientes tamaños de efectos, potencialmente escalados o reducidos a partir de bases de datos estadísticos generados de los propios GWAS. Por ejemplo, para el caso de condiciones médicas, se postula que el riesgo a manifestar una de estas condiciones depende en cierta medida del número y peso específico de estas variantes de riesgo que cada individuo posee, ilustrado en esta figura como los puntos rojos o de riesgo. De tal manera que mediante su cálculo, esta métrica permitiría generar un índice del nivel de riesgo genético que cada individuo porta y por lo tanto, basado en la distribución de los puntajes, pero ahora a nivel de riesgo poblacional, uno podría definir a cuál sector de riesgo pertenece cada uno de estos sujetos. El posible uso clínico de este tipo de datos genómicos ya se está explorando para múltiples condiciones como el cáncer o algunas enfermedades o condiciones cardíacas. A modo ilustrativo, esta diapositiva intenta ejemplificar el caso de las enfermedades de la arteria coronaria, en donde las puntuaciones pudieran servir como un elemento de información accesoria a los ampliamente ya conocidos factores de riesgo como el tabaquismo, los niveles de colesterol o la elevación de la presión sistólica, de forma tal que a nivel de medicina preventiva, toda esta información se conjugaría para tamizar más finamente el riesgo individual y por lo tanto tomar las medidas adecuadas de atención. Para el caso que nos atañe, que es el de los trastornos psiquiátricos, debo señalar que probablemente ante la ausencia de datos o biomarcadores de enfermedad, uno de los campos de más intensa investigación y donde se han y siguen generando puntuaciones poligénicas es precisamente en el caso de los trastornos mentales. Para ilustrar este tópico, hablaré muy brevemente de nuestra propia experiencia. Esta está basada en una serie de proyectos de índole epidemiológico-genético iniciados hace un par de décadas y cuya derivación más actual ha sido el de poder generar puntajes para dos condiciones que generan alta preocupación en nuestra sociedad: la depresión y la expresión de conductas suicidas, que desgraciadamente son cada vez más frecuentes en los adolescentes y jóvenes adultos mexicanos. A manera de antecedente, solo mencionar que la depresión y las conductas suicidas están frecuentemente asociadas. Segundo, que estudios previos, sobre todo realizados a través del análisis de poblaciones, de datos de poblaciones europeas, han permitido generar los primeros datos de cálculo de puntajes o puntuaciones poligénicas para el trastorno depresivo mayor. Sin embargo, si bien estos datos pueden ser claramente aplicados a este tipo de poblaciones, es aún inexplorada la capacidad de los mismos para predecir el mismo tipo de fenotipos en poblaciones cuya estructura genómica es diferente y diversa, como es el caso de los mexicanos y particularmente los habitantes de la Ciudad de México. Por lo tanto, este presente estudio pretendió abonar a resolver este tipo de preguntas. Por lo tanto, nuestro objetivo fue evaluar la capacidad predictiva de estos puntajes poligénicos para el trastorno depresivo mayor. Como decíamos, se habían derivado del análisis de muestras de ascendencia europea, ahora en una muestra de adolescentes mexicanos, habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Al mismo tiempo, evaluamos si la habilidad genética para el trastorno depresivo mayor estaría asociada con fenotipos
asociados a las conductas suicidas, tanto en los adolescentes como en estos mismos sujetos, pero ya como adultos jóvenes. No puedo por razones de tiempo andar en la metodología empleada, solo debo señalar que este esfuerzo, ¿sí?, que está integrado en los datos de esta diapositiva, pudo ser posible gracias a la cooperación internacional que nos permitió formar parte de los consorcios con fines de investigación comunes. Una síntesis muy breve de los resultados es que los scores los scores obtenidos de la población europea fueron capaces de identificar sujetos de la población de la Ciudad de México que ya habían sido previamente diagnosticados con el mismo trastorno durante la etapa adolescente. Y curiosamente, la varianza que pudo explicar estos puntajes fue aún más elevada que la reportada para estudios previos, lo que quizá pudiera estar relacionado con la etapa específica en la cual nos enfocamos, que fue la adolescencia, y o también con el uso de datos obtenidos de GWAS con un gran poder estadístico aún mayor a los que se habían empleado previamente. Entre los comportamientos analizados de la conducta suicida, los scores o los puntajes poligénicos del trastorno depresivo mayor predijeron las ideas y planes suicidas, pero no los intentos, ni ningún comportamiento suicida ya en la etapa de adultez temprana. Eso lleva a la pregunta de si la susceptibilidad genética a las ideas y planes pudiera ser diferente de la de los intentos en la adolescencia o de los comportamientos autodestructivos analizados ya en la etapa de adultez temprana. Por otro lado, a manera de conclusiones generales, pudimos identificar o evidenciar cómo el uso de datos de una población pueden ser aplicadas a otras a pesar de tener un estado de estructura genómica particularmente diferente. Esto es particularmente interesante para el caso de poblaciones como la de México, en donde claramente tenemos, ¿sí?, un bagaje de mezcla europeo e indígena. Por otro lado, nuestros resultados parecen contribuir a una mejor comprensión del espectro de las conductas suicidas en adolescentes. Sin embargo, como esto fue hecho de una población muy específica urbana, de una megaurbe como la Ciudad de México, será necesario investigar si esto lo podemos extrapolar a otras poblaciones diferentes, tarea que estamos llevando a cabo en la actualidad. Por último, debo subrayar que este trabajo es coherente con la importante necesidad de considerar la contribución del contexto ambiental y de la biología en poblaciones diferentes, ¿sí?, como pueden ser las que constituyen los grupos étnicos minoritarios en nuestro país. Para el lector interesado, solamente aquí muestro un par de reportes ya publicados sobre nuestros propios datos. Y al interesado en este tema hemos extendido también, ¿sí?, el análisis de estos puntajes para el caso específico de trastornos externalizados, como el caso del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por otro lado, ¿sí?, a pesar de que estos datos son interesantes, siempre surge la gran duda de cuál es el papel del ambiente. Y aquí indudablemente, ¿sí?, tenemos que considerarlo como un elemento fundamental, ya que los trastornos psiquiátricos probablemente representan el reto mayúsculo respecto a su complejidad y donde, como ya hemos mencionado, el ambiente parece tener un peso fundamental en sus manifestaciones, a través sin duda de modificar el funcionamiento del cerebro. Por tal motivo, esta parte del componente ambiental no debe de ser de ninguna manera excluido de los análisis futuros. Por ejemplo, en nuestras propias muestras hemos reportado que el antecedente de haber experimentado adversidades durante la etapa infantil, sobre todo en tipo y número, se asocia claramente a la probabilidad de manifestar no solo episodios depresivos durante la adolescencia, sino una gama de trastornos del espectro internalizado. Y como lo dicta la hipótesis de la diátesis estrés, estas adversidades afectan particularmente a los individuos que contienen una susceptibilidad genética incrementada. De esta manera, un concepto derivado particularmente y curiosamente de los propios estudios genómicos ha sido la propuesta de generar ahora puntajes de exposición ambiental. Y en este sentido, debo hablar fundamentalmente y rápidamente del concepto del exposoma, el cual se define como un índice global de todas las exposiciones que un individuo sufre o manifiesta a lo largo de su vida y cómo influyen estas exposiciones
a su salud física y mental. De manera interesante, esta exposición de un individuo comienza durante periodos muy tempranos, quizá aún antes del nacimiento, esto es, durante la gestación. De manera que comprender el papel y la manera que estas exposiciones tienen en nuestro entorno, dieta, estilo de vida y cómo interactúan con nuestras características biológicas únicas, genéticas, fisiológicas y aún en el efecto epigenético, es uno de los aspectos que hemos estado y debemos explorar. Finalmente, realmente, ¿qué aportan estos scores o puntajes en el campo de la salud y la enfermedad mental? En primer lugar, debo mencionar que el conjunto de datos actuales se ha empleado para describir la arquitectura genética de la psicopatología y, por ejemplo, nos ha proporcionado información muy interesante y valiosa sobre la estructura poligénica que es compartida entre trastornos diversos, los cuales que desde la perspectiva de las clasificaciones nosológicas actuales se categorizan de manera independiente. Ejemplo de ello puede ser la esquizofrenia y el trastorno bipolar, la ansiedad clínica y la depresión o las conductas suicidas asociadas a estos últimos. Por otro lado, los scores pueden aportar nuevos e importantes conocimientos sobre la relevancia de los endofenotipos o ayudar a identificar biomarcadores psiquiátricos. Un caso particularmente interesante y relevante es la expectativa de su posible utilidad para predecir la respuesta a intervenciones farmacológicas y de esta manera facilitar y orientar las decisiones terapéuticas. Pero ¿realmente será útil en la caracterización diagnóstica temprana? Y aquí es donde tengo que retomar palabras de colegas expertos en este campo que ya se han planteado este tipo de preguntas sobre la utilidad de los scores o puntajes en la psiquiatría clínica, así como también de cuestiones éticas asociadas a su posible uso. Un punto importante que se subraya es el hecho de que estos datos, aún experimentales y de investigación, ¿sí?, deben evaluarse siempre en el contexto de expectativas realistas, es decir, sobre los que puede o no puede llegar a ofrecer estos scores poligénicos. Por ejemplo, dada la importante heredabilidad de muchos de los trastornos más prevalentes, como el caso de la esquizofrenia o el trastorno bipolar, un escenario interesante sería el de enfocar esfuerzos de análisis o identificación, primero en individuos que se encuentren en los percentiles más altos de la distribución de riesgo genético, pero particularmente en aquellos que poseen una clara historia o antecedente familiar. Sin embargo, es claro que las puntuaciones de riesgo poligénico no son ni se consideran serán predictores independientes por sí solas de las enfermedades. Y es aquí donde nuevamente el papel del ambiente debe ser destacado. Por lo tanto, se recalca la importante necesidad de establecer métricas que pueden ser empleadas en conjunto como elementos para poder apoyar estas complejas ecuaciones de cálculo riesgo. Por otra parte, y a pesar de que por el momento a nivel de investigación el costo de estos análisis genómicos y de otras ómicas ha resultado prohibitivo para grupos de investigación de países en desarrollo como el nuestro, es la cooperación internacional, como en nuestro caso, la que nos ha permitido empezar a generar la masa de información crítica para poder tener a futuro quizá una capacidad predictiva que sea de utilidad a nivel clínico, pero en poblaciones específicas y diversas como la mexicana. Si bien se anticipa que la tipificación de la variedad genética masiva será accesible a futuro a muchos de los sistemas de salud de los países, y no solo en aquellos ya desarrollados, esto deberá ser evaluado de manera cuidadosa, como decíamos, porque se integra una serie de aspectos éticos que deberán ser incluidos en las ecuaciones de los programas de salud pública enfocados a los trastornos y a la salud mental. Sin embargo, como ya le hemos mencionado, la complejidad de los trastornos mentales los pone en una situación particular, de manera tal que por sí solos, ¿sí?, estos scores son de poca utilidad, sí, no se consideran todos los elementos que hemos mencionado previamente. Este es un tema central a resolver, dada la enorme diversidad de la estructura genómica de las poblaciones a nivel mundial. Afortunadamente, ya se están abordando en varios países de Latinoamérica este tipo también de estudios, generando
grupos de trabajo que estemos compartiendo experiencias, muestras y técnicas en el ejercicio de generar nuestras propias puntuaciones para cada grupo de población. Finalmente, y como toda novedad derivada de la ciencia, será importante anticiparse a diversos dilemas éticos. Aspectos como el acceso universal o limitaciones de los costos de estas tecnologías serán fundamentales que se empiecen a plantear y resolver para no generar, como muchas veces ocurre, situaciones en las que solo una parte de la sociedad se llega a beneficiar de ello. Es claro que la psiquiatría clínica ha avanzado, pero aún está rezagada respecto a otros campos de la atención sanitaria y el uso de sus nuevas tecnologías y datos clínicos. Creo que ahora debemos poner el énfasis y es el momento de ponerse al día para una mejor salud y medicina del futuro. Muchas gracias.